Como serpiente yo te enredé, entre mi garra yo te agarré. Ahora me baño en champán rosé. Well, you hold on to the words that I say, and I think I'd be the first if you stayed with me. ¿Qué onda, parceros, monstruos, mis niños cineas? Bienvenidos a un episodio más de ¿Quién te crees? Aquí en el canal de los Medellín. Mi nombre es Juan Carlos Medellín. Y el día de hoy tengo una invitada muy especial que se está intentando escapar, Maya. La invitada se llama Maya, mi nueva gatita. Quería presumírselas. Vean su hermosa cara, su hermosísima cara de gatita consentida y gordita, y se las quería presentar porque el día de hoy estoy grabando en mi apartamento. Así que si escuchan ruidos raros o si tengo que interrumpir el podcast porque Maya me ha dado a entender la frase y el porqué de la frase, la curiosidad mató al gato, entonces compréndanme que es una ternurita, pero también es una ternurita a la que le encantan los cables. Ahora sí, vamos a empezar con el podcast. Y bueno, antes de entrar en materia, quiero que todos y cada uno de ustedes me ayude, por favor. ¿Me ayuden a qué? Me ayuden a cumplir con la misión y la visión de este podcast. La misión y la visión del podcast es poder llevar la mayor cantidad de valor a la mayor cantidad de personas en la menor cantidad de tiempo. ¿Cómo podemos hacer esto? Con su ayuda. Únicamente con su ayuda podemos lograr la misión. Si les gusta este podcast, por favor dejen un me gusta. Comenten qué temas o qué es lo que más les gustó del podcast y el tema del día de hoy y qué temas les gustaría que toque en un futuro. También sería genial que puedan seguirnos en la página de Instagram, que es quien-te-crees. Y si creen que alguien a quien siguen sería un buen invitado para el podcast, etiquétenlo en alguna de las publicaciones para que yo me pueda poner en contacto con estas personas, pueda consumir su contenido y también lo pueda invitar a formar parte de la familia de Quién te crees. Si estás viendo este podcast en YouTube, entonces suscríbete al canal y creo que con eso nos pueden ayudar bastante. El día de hoy quiero hablarles acerca de el camino de la vida. Y sé que es un tema un poco cliché, suena muy romántico, pero creo que a lo largo de mi vida en lo personal y a lo largo de los últimos 9 años de carrera profesional han cambiado muchos conceptos en mi persona, muchos conceptos que eran mi ideal a conquistar. ¿Por qué? Porque los he alcanzado algunos de ellos y al alcanzarlos te das cuenta que ese ideal a lo mejor estaba equivocado. Y entonces he tenido que reajustar mi forma de vivir conforme a esos ideales. Una vez que alcanzas el ideal y te das cuenta que era un ideal vacío o que era una mentira preestablecida por la sociedad y la alcanzaste, entonces tienes que analizar por qué te sientes como te sientes cuando alcanzaste ese sueño ideal que tanto perseguiste. Y una vez que analizas eso, entonces reajustas tu destino, reajustas el camino que vas a recorrer para poder llegar en otra dirección, para poder llegar de otra manera. Y el día de hoy les quiero hablar acerca de una experiencia que ya he compartido en algunas ocasiones a lo largo de estos 124, 25 episodios de ¿Quién te crees? Y es acerca de el Camino de Santiago. El Camino de Santiago es una peregrinación que se lleva a cabo al norte de España. La peregrinación completa es desde Saint-Jean-Pied-de-Port en Francia hasta Finisterre, que es la costa en España. Para poder llegar a Finisterre, obviamente el punto antes es Santiago de Compostela. Entonces la meta es llegar a Santiago de Compostela. Una vez que llegas a Santiago de Compostela, cumpliste la meta y algunos peregrinos van más allá para llegar hasta Finisterre. Y la razón por la que les quiero hablar de este Camino de Santiago es porque se ha convertido en algo a lo que vuelvo de manera recurrente. Y cada vez que vuelvo, aprendo nuevas cosas de la vida, pero más allá de aprender cosas nuevas de la vida, aprendo cosas nuevas de mí mismo.
Y he tenido la oportunidad de hacer este camino ya 4 veces en diferentes ocasiones, en diferentes etapas. Y es curioso cómo mis ideales cambian. Por ende, cada vez que hago el Camino de Santiago, la manera en la que lo vivo, la manera en la que lo disfruto, también va cambiando. El día de hoy quiero hablarles acerca de 3 ideales que he aprendido y entendido gracias al camino. Y creo que el tercero y último es el más importante para mí en la actualidad. A lo mejor en un futuro ese ideal cambie y evolucione, pero hoy en día creo que ese es el punto más importante con el que me quedo del Camino de Santiago. Y por ende, si el camino es la mejor metáfora de vida, ese es el punto con el que me quedo de la vida. El día de hoy quiero hablarles acerca de el camino, del destino, pero también de aquellas personas con las que vas a caminar este camino llamado vida. La primera vez que hice el Camino de Santiago, lo hice sin mucho conocimiento acerca de aquello en lo que me estaba metiendo. Y creo que así es la vida, así son los emprendimientos, así son las empresas. Muchas veces nos lanzamos al éxito sin saber en qué nos estamos metiendo. Nos lanzamos a hacer algo, a emprender un negocio de manera ingenua. Y en el camino nos vamos dando cuenta de las dificultades que se van presentando. La primera vez lo hice solamente en 9 días, entonces sí hubo dificultades, hubo lesiones, hubo dolores, hubo sufrimiento, pero al finalizar el camino me llevé una buena experiencia. Así que yo pensé, ok, ya lo hice 9 días, vamos a elevar el estándar, vamos a elevar la vara, la vamos a poner más alta y nos vamos a enfocar en lograr hacer este camino completo. El camino completo, como les mencioné, es desde Francia hasta Santiago de Compostela. Son 31 días, 850 kilómetros caminando. Mínimo caminas 20 kilómetros al día y máximo llegas a caminar entre 28 y 35 kilómetros. Entonces, pues sí es algo físico, mental, espiritual. Es algo que te pone a prueba y te pone a reto. Entonces me inscribí, tomamos la decisión en familia junto con mis papás de hacer el Camino de Santiago completo. Y a partir de ese momento empezó la aventura. Yo en esa etapa de mi vida me encontraba persiguiendo un ideal. Creo que ese ideal era un ideal que un joven de 20 años podría perseguir, pero es en sí un ideal falso, porque en ese momento estaba persiguiendo la libertad. Y para mí conquistar la libertad era y iba de la mano con conquistar la libertad financiera. Yo pensaba, si quiero ser libre, y mi definición de libertad es poder hacer lo que quiera hacer, cuando lo quiera hacer y cómo lo quiera hacer, entonces tengo que conquistar primero la libertad financiera, tengo que trabajar, tengo que ganar mucho dinero. Esa era mi perspectiva y ese era mi ideal. Los primeros años en mi negocio estaba corriendo hacia ese destino, buscando llegar lo más rápido posible y mi único enfoque estaba en el destino. No estaba en el camino, no estaba en el presente, no estaba en el disfrute del hoy, estaba en la visión del mañana. Constantemente la visión del mañana, de aquí a 1 año, de aquí a 2 años, de aquí a 3 años, para entonces poder ser libre y verdaderamente disfrutar. Así que traduciendo estos momentos de la vida en los que estaba sumergido y esta perspectiva al Camino de Santiago, pues te darás cuenta cómo caminé el Camino de Santiago. Lo caminé de la misma manera, en 31 días. El primer día salí hecho la madre como si fueran carreritas. Salí queriendo ganar la carrera del Camino de Santiago. El Camino de Santiago no es una carrera, pero yo estaba viviendo una vida como si fuera una carrera. Llegar al destino lo antes posible para poder ser libre. Y entonces el primer día, me acuerdo, sales de Saint-Jean-Pied-de-Port y te diriges a un pueblo, el primer pueblo en España, llamado Roncesvalles. El primer día es uno de los días más difíciles de todo el Camino de Santiago, porque son 35 kilómetros, y no solo son 35 kilómetros, tienes que empezar desde Saint-Jean-Pied-de-Port, subir hasta 1500 metros de altura, cruzar los Pirineos y de ahí bajar al pueblo de Roncesvalles. Así que yo salí hecho la madre como si fueran carreritas,
cada peregrino al que iba pasando en el camino, yo me sentía bien conmigo mismo porque pensaba, sí, te gané. Y después de alrededor de 5 horas y media, llegué a Roncesvalles. Llegué antes que todos porque ese día gané la carrera que nadie más estaba corriendo. Y llegué y me senté en Roncesvalles, vi a mi alrededor y me di cuenta que no había nada que hacer ni nadie con quien estar. Era el único ahí, era el primero ahí, así que empecé a pedir una cerveza, 2 cervezas, esperar a que llegaran mis papás. Mis papás llegaron como 3 horas después y cuando llegaron, pues yo me sentía como ganador de mi propia carrera, pero cuando ganas una carrera en la que nadie está compitiendo, entonces no te sientes bien con ese triunfo o esa victoria. Y así me sentí como que gané una carrera en la que nadie estaba compitiendo. Pero a pesar de eso, yo seguí corriendo esta carrera. Y entonces poco a poco, día a día, empecé a sentirme mal porque nadie más estaba compitiendo en la carrera. Pero al mismo tiempo me empecé a sentir mal físicamente. Empecé a perder físicamente. ¿Por qué? Porque yo no estaba preparado para 30 días de 30 kilómetros al día. Es casi correr más de medio maratón todos los días. Y entonces todos los días va desgastando tu cuerpo. Después de 5 o 6 días ya ni siquiera podía caminar. El camino me puso un alto. Me dijo, ¿sabes qué, mijo? Detente, esto no es una carrera. Curiosamente, un día en el que no podía caminar prácticamente, iba con mi papá, iba más lento que mi papá me iba esperando a mí. Se acerca un señor y el señor me ve y dice, ¿qué le pasa a tu hijo? Mi papá dijo, no, ya sabes, los jóvenes, salió muy rápido y ya está lastimado. Y el señor dijo una frase muy sabia, dijo, es que el camino es muy sabio. Te lo traduzco, la vida es muy sabia, el camino es muy sabio, la vida es muy sabia. Si empiezas el camino como joven, lo terminarás como viejo. Si empiezas el camino como viejo, lo terminarás como joven. Esa lección me llamó mucho la atención y tomé la decisión de cambiar un poco mi perspectiva. No cambió por completo, cambió un poquito. ¿Por qué? Porque dejé de enfocarme en la carrera del día a día y me enfoqué en la carrera y en el destino de Santiago de Compostela. Mi visión cambió, ya no era ganar la carrera hoy, era ahora solo quiero terminar la carrera, quiero llegar a Santiago de Compostela. Ese fue mi primer camino. Regresé con una nueva visión acerca de la carrera y del destino. En un inicio estaba enfocado únicamente en el destino que quería conquistar cada día, pero también en el destino después de 31 días que era Santiago de Compostela. El destino. A lo largo de la vida fui alcanzando ese destino, esa libertad económica y me di cuenta que detrás de esos ideales que yo tenía, pues no había nada. La libertad real no tiene que ver con el poder hacer lo que quieres ser cuando lo quieres ser y como lo quieres ser. Y me tuve que dar cuenta de eso alcanzando y conquistando eso que para mí era un ideal. La segunda vez que recorrí el camino cambió un poco mi perspectiva. ¿Por qué? Porque ya no quería sufrir. La tercera vez, de hecho. Ya no quería sufrir como la última vez, la vez anterior. Ya no me quería lastimar. Así que decidí, en esta ocasión ya no voy a correr hacia la meta. En esta ocasión voy a disfrutar cada paso. Voy a disfrutar del camino. Y empecé a disfrutar. Hice amigos, la pasé muy bien. Paso a paso, disfruté el camino sin enfocarme en el destino. Lo cual es bueno. No tiene nada malo disfrutar del camino. Caminaba solo, meditaba, reflexionaba, pensaba. Bien. Llegamos al destino, no tenía lesiones, fue un gran camino. Disfruté mucho del camino sin importarme el destino. ¿Está mal? No, no está mal. Creo que requieres entender cada uno de estos puntos para poder verdaderamente vivir un camino y una vida en plenitud. Primer punto, el destino. El destino no puede ser lo más importante. El destino sí es importante, pero no puede ser lo más importante. Segundo punto, el camino. El camino es importante disfrutarlo, pero no es lo más importante. Si fuera lo más importante, en lugar de caminarlo, me sentaría en el camino y me quedaría ahí, contemplando y meditando en un lugar sin moverme, sin progresar, sin avanzar hacia el destino. Hay que
entender que hay un destino, recorrer el camino y cada paso que vamos dando, disfrutar del camino. Y este último camino que hice recientemente, tuve la oportunidad de hacerlo con mis mejores amigos. Estos amigos son mis amigos de la infancia, los conozco desde que tenía, algunos los conozco desde que nací o nacieron, porque mis mejores amigos también son mis primos, entonces los conozco desde que nacieron. Algunos otros los conozco desde los 12 años de edad, son las personas que más me conocen y a las que más conozco. 5 amigos, 5 mejores amigos recorriendo el Camino de Santiago. Ellos no sabían en qué se habían inscrito tampoco, ellos se inscribieron de manera ingenua, pero fue curioso porque en este camino es la primera vez que nunca camino el camino solo. Yo les decía, podemos separarnos, podemos caminar a diferentes ritmos, pues y va a haber momentos en los que camines el camino solo. Pero en este camino no hubo ni un momento en el que caminé el camino solo. Hubo muy pocos momentos de silencio, contemplación y meditación. Sí los hubo, pero muy pocos. Y es un camino en el que no estuve ni enfocado en el destino únicamente, ni enfocado en el camino únicamente. En este camino creo que disfruté más que en cualquier otro, porque en este camino estuve enfocado en la compañía. Y algo que aprendí al llegar a Santiago fue eso mismo. A todos les sirvió el camino de una manera distinta. En un inicio no sabían por qué se habían inscrito, pero cuando llegamos a la meta entendimos que era lo más importante de la vida. Con estos mejores amigos con los que tuve la oportunidad de recorrer el camino, pues los últimos 9 años nos alejamos un poco, perdimos contacto, cada quien se sumergió en su propio éxito y nos veíamos pocas veces al año o pocas veces cada 2 años. Y entonces en el camino nos reconectamos como los niños que éramos cuando nos conocimos y nos dimos cuenta de las verdaderas cosas que valen la pena en la vida. El destino vale la pena, pero no si llega solo. El camino vale la pena, pero no vale la pena caminarlo solo. Entendí que el destino y el camino únicamente son importantes si recorres ese destino y compartes ese camino con las personas a las que amas. Y creo que de ahí viene el verdadero valor de la vida. De tomar la decisión de darte cuenta quiénes son esas personas a las que más amas. Y empezar a recorrer este camino con ellas. Y empezar a alzarlos y a llevarlos a entender que hay una mejor vida para todos. Pero que esa mejor vida no puede ser nuestra obsesión. Nuestra obsesión debe estar en caminar el camino con las personas a las que más amamos, para entonces poder llegar a ese destino todos juntos. Porque a pesar de que en ocasiones, en momentos y en días, algunos caminaban más rápido que otros, fuimos haciendo amigos en el camino, muchos amigos en el camino. Y entonces al hacer muchos amigos en el camino, obviamente no todos los días todos se despiertan al mismo tiempo, a la misma hora, o llegan al mismo tiempo, a la misma hora. Pero el último día, todos los amigos que nos encontramos, que hicimos en el camino, tomamos la decisión el último día de caminarlo juntos y de llegar juntos al destino. Porque entendimos que lo más importante no era llegar, sino con quién llegas a ese destino. Así que espero esta lección de vida que yo he tomado de este último Camino de Santiago y de esta última etapa de mi vida te pueda servir para darte cuenta de qué es lo verdaderamente importante en tu vida. ¿De a qué le estás dando valor que a lo mejor no merece el valor que le estás dando? ¿De qué estás persiguiendo? ¿Y de en qué te estás enfocando y obsesionando? Porque la vida es finita, la vida es corta, y si no la disfrutas con aquellas personas a las que amas y que te aman, entonces podrías llegar a ese destino y darte cuenta que estabas persiguiendo un ideal vacío. Espero este podcast les haya servido. Compártanlo con alguien a quien le pueda servir y creo que eso es todo. Es todo, amigos.
Calling tele Panasonic, miro mi cartera, billetes de 100. Tengo carro, solo tengo un pony, dulce como honey, tú me sabes bien. Don't fuck with me, tomo Genesis, pa' olvidar toda la mierda que pasé por ti. Nena, como así, estoy en frenesí, todita tu mentira ya me la comí, y a todas tus amigas ya me las bebí. Dime, ¿cómo así?